Dice Santiago 4:17, el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Podemos hacernos una pregunta en este aspecto inicial del mensaje. ¿Es bueno hacer lo bueno? Pues la respuesta es simple, sí, es bueno. Otra pregunta, ¿es bueno hacer lo malo? También la pregunta es sencilla, no es bueno. Otra pregunta, ¿tenemos posibilidad de hacer ambas cosas? La respuesta es sí, pero debemos hacer lo que es bueno. ¿Se hace el bien solo sabiendo lo que es bueno? No, pero ya podemos hacer el bien sabiendo lo que es bueno. Hoy miraremos precisamente sobre lo que es bueno. Ya se mencionaba el título del sermón, 3 situaciones sobre lo bueno, y estaremos meditando sobre estas tres cosas. Primero, saber lo que es bueno no equivale a hacer lo bueno. Repito, saber lo que es bueno no equivale a hacer lo bueno. Veamos lo que dice primero el libro de Samuel, capítulo 28, versos 3 al 8. Se los leo. Primero de Samuel 28, 3 al 8 dice: Samuel había muerto. Samuel había muerto y todo Israel lo había lamentado. Y le habían sepultado en Ramá, su ciudad. Y Saúl había arrojado de la tierra a los encantadores y adivinos. Se juntaron pues los filisteos y vinieron y acamparon en Sinem. Y Saúl juntó a todo Israel y acamparon en Gilboa. Y cuando vio Saúl el campamento de los filisteos, tuvo miedo y se turbó su corazón en gran manera. Y consultó Saúl a Jehová, pero Jehová no le respondió ni por sueños, ni por Urim, ni por profeta. Entonces Saúl dijo a sus criados: buscadme una mujer que tenga espíritu de adivinación, para que yo vaya a ella y por medio de ella pregunte. Y sus criados le respondieron: he aquí hay una mujer en el Dor que tiene espíritu de adivinación. Y se disfrazó Saúl y se puso otros vestidos y se fue con 2 hombres. Y vinieron a aquella mujer de noche y él le dijo: yo te ruego que me adivines por el espíritu de adivinación y me hagas subir a quien yo te dijere. Saber lo que es bueno no equivale a hacer lo bueno. Dios había prohibido consultar a adivinos. Lo bueno para Dios era no consultarlos. Saúl había desterrado los adivinos del país. Sabía entonces lo que era bueno ante la presencia santa de Dios. Saúl sabía que Dios no quería que se confiara en los adivinos, pero lo hizo. Fue y buscaron a esta mujer y la consultó. Esto nos enseña, hermanos, que cuantos, como el caso de Saúl, saben lo que es bueno y no lo hacen. Dice Santiago: el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Saber hacer lo bueno y no hacerlo equivale a hacer lo malo. Saber lo que es bueno no equivale a hacer lo bueno. Saber y hacer es lo que cuenta ante la presencia santa de nuestro Dios. Puede ser que usted y yo sepamos muchas cosas que son buenas y no las hagamos. Entonces, en lugar de estar haciendo lo bueno, estamos haciendo lo malo ante la presencia santa de nuestro Dios. En segundo lugar, buscar lo bueno en otros y resaltarlo en lugar de lo malo, eso también es bueno. Acuérdense
Samuel capítulo 1, versos 17 al 27. Segundo de Samuel 1, 17 al 27. Dice: y endechó David a Saúl y a Jonatán su hijo con esta endecha, y dijo que debía enseñarse a los hijos de Judá. Y aquí está escrito en el libro de Jacer: ha perecido la gloria de Israel sobre tus alturas. ¿Cómo han caído los valientes? No lo anunciéis en Gat, ni deis las nuevas en plaza de Ascalón, para que no se alegren las hijas de los filisteos, para que no salten de gozo las hijas de los incircuncisos. Monte de Gilboa, ni rocío de lluvia caiga sobre nosotros, ni seáis tierra de ofrendas, porque allí fue desechado el escudo de los valientes, el escudo de Saúl, como si no hubiera sido ungido con aceite. Sin sangre de los muertos, sin grosura de los valientes, el arco de Jonatán no volvía atrás, ni la espada de Saúl volvió vacía. Saúl y Jonatán, amados y queridos, inseparables en su vida, tampoco en su muerte fueron separados. Más ligeros eran que águilas, más fuertes que leones. Hija de Israel, llorad por Saúl, quien os vestía de escarlata con deleites, quien adornaba vuestras ropas con ornamentos de oro. ¿Cómo han caído los valientes en medio de la batalla? Jonatán, muerto en tus alturas. Angustia tengo por ti, hermano mío Jonatán, que me fuiste muy dulce, más maravilloso me fue tu amor que el amor de las mujeres. ¿Cómo han caído los valientes? Han perecido las armas de guerra. Buscar lo bueno en otros y resaltarlo en lugar de lo malo, eso también es bueno. Saúl había hecho mucho mal a David. Sin embargo, David dijo de Saúl: ha perecido la gloria de Israel sobre sus alturas. ¿Cómo han caído los valientes? Reconoce su valentía. Él dice que sus armas no volvían vacías y peleaban con los peores ejércitos, tanto Jonatán como Saúl. Reconoce su llamamiento de parte de Dios. Dice el verso 21: monte de Gilboa, ni rocío de lluvia caiga sobre vosotros, ni seáis tierra de ofrendas, porque allí fue desechado el escudo de los valientes, el escudo de Saúl, como si no hubiera sido ungido con aceite. Reconoce el llamamiento de parte de Dios. En uno de los casos que Saúl andaba queriendo matar a David, con mucho ejército tras de él, David vio que Saúl, todo el ejército de Saúl y él estaban dormidos en una cueva. Él desciende sigilosamente, pasa en medio de todos y le corta un pedacito del manto de Saúl. Y se va y de lejos le grita: Señor mío, ¿qué tengo? ¿Qué te he hecho? ¿Por qué quieres matarme? ¿Por qué me estás persiguiendo? Si yo hubiera querido matarte, lo hubiera hecho. Fíjate en tu manto, te corté un pedazo del manto. En ese entonces, dice la Biblia que David se estremeció y dice: ¿qué he hecho? He cortado algo del manto del ungido de Jehová. Saúl había sido llamado por Dios, había sido escogido por Dios. Samuel lo había ungido como rey. Tenía un llamamiento divino. Sin embargo, ¿cuántos hoy día
hasta los acusan y que están queriéndolos meter en la cárcel sin ningún temor de Dios en su vida ni en su corazón. ¿Qué diferencia, hermanos, hay del caso de David a estas personas? Aquí vemos que expresa su amor por ellos. Dice el verso 23, Saúl y Jonatán, amados y queridos, inseparables en su vida, tampoco en su muerte fueron separados. Más ligeros eran que águilas, más fuertes que leones. En la vida de David está encarnado el espíritu verdadero del cristianismo, no de un cristianismo carnal, sino de un cristiano espiritual dirigido y guiado por el Espíritu Santo de Dios. En la carta del apóstol Pablo a los romanos, en el capítulo 12, hablando de la vida de un verdadero cristiano, de cómo debe vivir un cristiano espiritual, menciona en el verso 9, en el verso 14, 17 y 19, lo siguiente. Dice el verso 9: el amor sea sin fingimiento, aborrecer lo malo, seguir lo bueno. Dice el verso 14: bendecid a los que os persiguen, bendecid y no maldigáis. Dice el verso 17: no paguéis a nadie mal por mal, procurad lo bueno delante de todos los hombres. Y dice el verso 19: no os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está: mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. ¿Cuántos de nosotros solamente resaltamos lo malo de los demás y nunca lo bueno? De esta forma, lo que hacemos es malo. Hay que ver lo bueno de los demás y expresarlo, aunque no estemos de acuerdo con lo malo que ellos hacen, porque esto es hacer el bien. El gran ejemplo lo tenemos en David. Él no sacó ninguna cosa mala de Saúl, aunque tenía muchísimas que sacar. Saúl no aceptaba el llamamiento de parte de Dios a David, porque como Dios había desechado a Saúl y había escogido a David, Saúl lo sabía perfectamente que Dios había llamado a David y lo iba a sustituir. Él no aceptaba esto y quería acabarlo como fuese posible. Casi gran parte de la vida de Saúl, de los últimos años de Saúl, se pasó persiguiendo a David para matarlo. Por años anduvo queriendo matarlo con sus ejércitos, Saúl a David. No aceptó la gran amistad que David tenía con Jonatán, su hijo. Siempre quiso separarlos. A pesar de todo esto, David nunca quiso hacerle mal a Saúl. Al contrario, habla solo lo bueno de Saúl. Esto precisamente es hacer el bien. Qué gran ejemplo, hermanos, tenemos en el personaje de David. Entonces vemos, hermanos, que buscar lo bueno en otros y resaltarlo en lugar de lo malo, eso también es bueno. Estamos viendo, no se nos olvide, tres situaciones sobre lo bueno. En tercer lugar, hacer lo bueno a medias equivale a hacer lo malo a medias. Repito, hacer lo bueno a medias equivale a hacer lo malo a medias. Fíjense lo que nos dice Primero de Reyes 15, Segundo de Reyes 15, 34 y 35. Segundo de Reyes 15. Segundo de Reyes 15, versos 34 y 35. Dice: y él hizo lo recto ante los ojos de Jehová,
edificó en la puerta más alta de la casa de Jehová. Con todo eso, los lugares altos no fueron quitados, porque el pueblo sacrificaba aún y quemaba incienso en los lugares altos. Estos lugares altos, hermanos, buscaban partes más altas, a veces en árboles frondosos, en donde allí hacían altares y allí sacrificaban a los ídolos. Aunque aquí está hablando de Jotam, él hizo lo bueno a medias. El rey Jotam en parte hizo lo bueno y en parte hizo lo malo. Hacer lo bueno a medias equivale a hacer lo malo a medias. Y esto sería que Dios se agradaría de nosotros a medias. El Hijo de Dios no debe hacer lo bueno a medias, porque esto equivale que está haciendo lo malo a medias. Y se le aplica el mensaje de Cristo dado en Apocalipsis 3, 1 al 3, versos 15 y 16, que dice: escribe al ángel de la iglesia en Sardis, el que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas, dice esto: yo conozco tus obras, que tienen nombre de que vives y estás muerto. Sé vigilante y afirma las otras cosas que están para morir, porque no he hallado tus obras perfectas delante de Dios. Acuérdate pues de lo que has recibido y oído, y guárdalo y arrepiéntete, pues si no velas, vendré sobre ti como ladrón, y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. Yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueses frío o caliente, pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. A Dios no le gustan las medias tintas, sino las tintas completas. Dios no quiere estar satisfecho a medias con sus hijos, sino en forma completa. Como decía de Job a Satanás. Y Jehová dijo a Satanás: ¿no has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto, recto, temeroso de Dios y apartado del mal? Esto lo encontramos en Job 1:8. Dios nunca está satisfecho a medias con sus hijos. O está satisfecho en forma completa o no está satisfecho. Así que no pensemos que a Dios le gustan las medias consagraciones, las medias sumisiones, las medias fidelidades. A Dios no le agrada esto. A Dios no le gusta esto. O nos consagramos a Dios completamente, o viviremos fuera de su voluntad, fuera de la voluntad de nuestro Dios. También a través de este tema tenemos la respuesta del por qué Dios no ve con agrado a tantos hermanos dentro de las iglesias. Porque viven sus cristianismos a medias, solo en parte obedeciendo a Dios, solo en parte se consagran a Dios y todavía preguntan: ¿por qué no me siento? ¿Por qué me siento mal? ¿Por qué no soy del todo feliz? ¿Por qué no recibo de Dios sus grandes bendiciones? ¿Por qué siento que Dios no me ayuda? La respuesta es simple: estás viviendo tu cristianismo a medias. Les recomiendo, hermanos, que vean una de las películas que filmaron con artistas contemporáneos. Se llama A medias tintas. Es una película que habla de esta clase de cristianos. Y desde luego que al verla hay que considerarnos si nosotros somos uno de ellos. Si sabemos lo que es bueno, hay que hacerlo. Saúl no lo hizo y trajo el enojo de Jehová. Sabía que Dios había llamado a David para que fuera rey y siempre quiso matarlo. Hay muchos hermanos que hacen cosas malas y algunas buenas, y hay que ayudarlos para que dejen las malas, y hay que resaltar las cosas buenas
porque esto también es hacer el bien. David lo hizo con uno de sus enemigos más acérrimos, Saúl. Nunca habló de lo malo de Saúl, solo de lo bueno. Cristo se agrada de los que Él salvó, de que hagan lo bueno en todo, no en parte, porque esto sería mezclar lo bueno con lo malo y pensar que Dios se agrada de ello. Si en parte estamos haciendo lo bueno, también es cierto que en parte estamos haciendo lo malo, y Dios no se agrada del que vive así. Por eso nos preguntamos, ¿a quién nos parecemos, hermanos? ¿Nos parecemos a Saúl, que sabía lo que era bueno y no lo hizo? Buscó a la mujer adivina, aun cuando él había sido instrumento en las manos de Dios para desterrar a todos los adivinos del reino. Porque de parte de la orden de Dios, y la orden era específica, no consultéis a ningún adivino. Y él, aún disfrazado, fue a desobedecer abiertamente a Dios. Sabiendo lo bueno, no lo hizo. El que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Nos parecemos a David. Sabía lo que era bueno y él sí lo hizo. Nos parecemos a Jonatán. En parte hizo lo bueno. Perdón, no Jonatán, sino Jotam, el rey Jotam. Nos parecemos a Jotam. En parte hizo lo bueno y en parte hizo lo malo. ¿A quién nos parecemos? Yo diría, hermanos, que sea a David, al rey David. Él hizo cosas malas, pero siempre enmendó su camino. Siempre le pidió perdón a Dios y siguió haciendo lo bueno completamente. Y Dios se agradaba grandemente de su vida. Cuando su propio hijo desobedeció, llenando de enojo a Dios, Dios le dijo a Salomón: por amor a David mi siervo, no te quito el reino, no te quito todo el reino. Voy a dejar una luz a David mi siervo, pero te quitaré casi todo el reino en las manos de tu hijo. Y no lo hago en las manos tuyas, no porque yo esté complacido con tu vida, sino por amor a David mi siervo, que sí hizo lo bueno ante mi presencia. Salomón había iniciado bien, pero las muchas mujeres que tuvo extranjeras desviaron su corazón ya de viejo. Él hizo altares para cada una de sus mujeres, a cada uno de sus dioses. Y no nada más les hizo altares, sino que él mismo adoraba a esos dioses ajenos, haciendo que la ira de Dios se encendiera sobre su persona. Pero cuando Dios actuaba, siempre en la Biblia encontramos ya que se dividió el reino. Él hizo lo bueno, como David, mi siervo, dice Dios. Él hizo lo malo y pone de ejemplo a otros reyes sumamente perversos como Jeroboam y otros más. Entonces, hermanos, saber lo que es bueno no equivale a hacer lo bueno. Hacerlo para que sea bueno. Buscar lo bueno en otros y resaltarlo en lugar de lo malo, eso sí es bueno.
Bendito, hermanos, que la vida del rey David nos sirve de ejemplo para nosotros también, al igual que él, poder agradar ante la presencia del Señor. Que la vida de Job nos sirva de ejemplo, que dijo: no hay otro como él en la tierra, temeroso de Dios y apartado del mal. Dios se llenaba su corazón al hablar de la vida de Job. Que nos sirva de ejemplo la vida de Moisés. Dios decía de Moisés: con mi siervo Moisés yo bajaré y hablaré cara a cara. Quizá con otros hablaré en sueños, hablaré en visiones, pero con mi siervo Moisés bajaré y hablaré cara a cara. Y dice la Biblia, y este Moisés no había otro hombre más manso como él en la tierra. Dios se agradaba de la vida del rey Josías, que limpió toda la idolatría y restauró la santidad de Dios en el reino. Del rey Ezequías Dios se agradó grandemente, de tal manera que cuando estaba enfermo, Ezequías oró a Dios y le dijo: Señor, acuérdate cómo he vivido mi vida ante ti. Él había también limpiado toda la idolatría del reino de Israel y había restaurado la santidad de Dios y la adoración únicamente al Dios verdadero. Y cuando Ezequías oró, vino palabra de Jehová al rey Isaías, al profeta Isaías, y le dijo: regrésate y dile a Ezequías que he escuchado su oración y le voy a añadir 15 años más de vida. Corta masa de higos y pónsela en la llaga y sanará. Dios se agrada grandemente de las personas que viven, que saben hacer, que saben lo que es bueno y lo hacen, que buscan en todo agradar a Dios. No viven a gusto viviendo vidas a medias, porque vivir consagraciones a medias es vivir vidas desobedientes a medias. Y no puede Dios agradarse a medias de nosotros. La realidad es que Dios no se agrada de un vivir de esta naturaleza de alguien. Bendito Dios, te honramos, te glorificamos, porque digno eres de ello. Te damos gracias, mi Señor, por no solo la oportunidad de escuchar una vez más tu palabra, sino de poder meditar en lo que, en estas tres situaciones de lo que es bueno. No es bueno saber lo bueno sin hacerlo, pero sí es bueno saber lo bueno haciéndolo. No es bueno no querer obedecerte, no querer sujetar nuestra vida a ti, pero sujetarla a ti sí es bueno. No es bueno resaltar de las personas solo lo malo y olvidarnos de las cosas buenas que hagan. Es bueno resaltar lo bueno aunque no estemos de acuerdo en lo malo que hagan. Bendito Dios, haznos perfecto ante ti. Como tú mismo decías, Señor Jesucristo, porque si amáis a los que os aman, ¿qué estás haciendo de más? También los que no me siguen hacen lo mismo. Amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os persiguen, bendecid y no maldigáis. Bendito Dios, gracias, ayúdanos, porque tú dijiste, Señor,
hace salir su sol sobre buenos y malos, y hace llover sobre justos e injustos. Porque si saludáis a los que os saludan, ¿qué estáis haciendo de más? También los que no me siguen hacen lo mismo. Y si amáis solamente a los que os aman, ¿qué hacéis de más? También los que no me siguen hacen lo mismo. Sean ustedes perfectos como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Bendito seas, Padre, Señor del cielo y de la tierra. Perdónanos aquellas cosas incorrectas que hemos hecho, pero ayúdanos a hacer lo bueno para poder agradarte como tú deseas agradarte en nuestra vida. Gracias, en el nombre de Jesús.